eras? Tres. ¿Nomás tres? Grandes eras son ¿Mande? Grandes eras son tres. Las eras más importantes de la Biblia son tres y ahí están. La era patriarcal, cuando Dios, ¿qué hacía Dios con el hombre? ¿Cómo era esta era? Hablaba directamente. Dios hablaba directamente con el padre de familia, por eso se llama patriarcal. ¿Sí? Dios hablaba directamente con el padre de familia. Dios habló directamente con Adán, Dios habló directamente con Noé, Dios habló directamente con Abraham, Dios habló directamente con Isaac. ¿Sí? En la era patriarcal. Y luego tenemos la era judaica, conocida también como mosaica. Era judaica, mosaica, o la era de Moisés. Ahí, ¿cuál es la forma en que Dios se manifiesta al hombre? ¿Cómo le hace Dios ahí en esa era para manifestarse? Por la ley dada a Moisés. Ahí está Moisés como legislador al principio de esta era. Es escogido para hablarle al padre de familia, ¿o a quién? ¿A quién le hablaba Moisés? Al pueblo. A toda la nación. Toda la nación, no solamente al padre de familia, sino a toda la nación. ¿Sí? Y así pasó también con los profetas, porque después de Moisés vinieron los profetas. ¿Sí? Y Dios habló por medio de Moisés y los profetas a toda la nación. Esa es la diferencia. Ya no a un padre de familia, sino ahora a toda la nación israelita. ¿Ok? Y luego tenemos la era cristiana, conocida como era cristiana, la era de Cristo, la era de la redención. Tenemos que, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios ahí? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. También en la ley de Moisés habló por medio de su palabra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que nos habla cada uno. Ok, pero allá le habló directamente a los padres de familia. Acá les habló por medio de Moisés y luego por los profetas. Y en la era de Cristo, Le hablan todas las personas por medio de Cristo. por medio de Cristo, a todas las naciones. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2, por favor. ¿Cómo dice ahí? ¿Quién gusta leerlo? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se fija? Dios hablando muchas veces, habló a los profetas, habló a los patriarcas directamente, también envió ángeles para darle mensaje a los patriarcas, luego habló a Moisés y también envió ángeles para confirmar la ley de Moisés, de muchas maneras, por muchos hombres, Moisés, los profetas. Pero ahora, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla por medio de Cristo? Porque Él es el heredero de todo y Él es el que estuvo creando el universo. Por medio de Él se hizo el universo. Fíjese, por Cristo se hizo el universo, por medio de Él se hizo el universo y Él es creador del universo. Colosenses capítulo 2, versículos 15 al 17, por favor. Colosenses 2, 15 al 17. ¿Cómo dice ahí? Colosenses 2, 15 al 17. ¿Quién guste leerlo? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os use en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es honra de la que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Ajá.
Entonces ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Colosa, les está declarando que Cristo despojó a los principados, a las potestades. ¿Cómo despojó Cristo a los principados y potestades? ¿Cómo los despojó? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Señor para despojar los poderes fácticos que había? Los poderes que había y que estuvieron en contra de Él. ¿Cómo los venció? En la cruz, con su muerte. Fíjese, Él predicando y preparando a sus apóstoles, dejó exhibidos a los religiosos de su tiempo. Los dejó exhibidos de tal manera que mucha gente, quien le seguía, se daba cuenta de que este hombre hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Cristo hablaba como quien tenía autoridad. Y mientras que los escribas y fariseos estaban cortos en cuanto a cómo hacer las cosas que había mandado Moisés, Jesús les enseñaba la perfecta manera de hacer las cosas que había enseñado Moisés. Por ejemplo, dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso era el perfecto mandamiento de Moisés. Cuando dijo Moisés, no adulterarás, se refería también a adulterar en el corazón. No solamente adulterar físicamente, sino también adulterar el corazón. A eso se refería la ley de Moisés también. Pero los escribas y fariseos decían que solamente si había un contacto físico era pecado. Y entonces ellos podían darle rienda suelta a su mente, a su corazón, haciéndose imaginaciones en cuanto a intimidad con una mujer que no era la de ellos. Ellos estaban adulterando en su corazón. También dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que le dice a su hermano fatuo, ya es culpable de muerte ante el juez. Ellos pensaban, si tú odias a tu hermano, si lo aborreces, si lo desprecias, no hay problema mientras no lo mates. Pero Cristo dijo, si en tu mente está el desprecio hacia tu hermano, cuando uno desprecia a una persona, ¿qué desea? ¿Cuál es el deseo que uno tiene? Un deseo horrible hacia esa persona. ¿Cuál es? Ojalá y te murieras. Ojalá y no existieras. ¿Sí o no? Cuando uno se enoja mucho con una persona que le dice hasta de que se va a morir, uno desea quitar a esa persona de en medio, que no exista. Es más, fíjese, somos tan ágiles de mente que si vamos en la carretera tranquilos y luego de repente alguien nos rebasa, haciendo una gran exhibición de que tiene un vehículo muy poderoso, y nosotros lo vemos que nos rebasó y nos da coraje y hasta deseamos que choque allá adelante, ¿no? O que esté la policía allá adelante para que lo pare, porque nosotros vamos a la velocidad permitida y él va exagerando la velocidad. A ese grado, hermanos. Dice la Escritura que cuando nosotros hacemos eso en nuestra mente, ya estamos siendo criminales. Y eso era lo que enseñaba la ley de Moisés, pero ellos tenían una cosa muy corta en cuanto a la ley de Moisés, porque a ellos les gustaba menospreciar, les gustaba odiar. Entonces la ley, por los profetas, por Moisés, la era patriarcal, Dios hablando directamente, y luego ahora en este tiempo, por medio de Jesucristo, quien se entregó y venció a las potestades superiores. Cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, vence a las autoridades judías. ¿Se acuerdan de Mateo 24 que dice? El cielo se conmoverá, el sol ya no dará su luz, la luna ya no dará su luz, las estrellas caerán. Se está hablando de las potestades, hermanos. Ellos tenían la luz completa de Dios, pero la despreciaron. Despreciaron la luz de Dios. Entonces, ahora, para que nosotros podamos estar más confirmados todavía y podamos tener más material para ayudar a personas que no conocen de estas cosas,
¿Usted se acuerda en qué momento Dios directamente delante de toda la gente confirmó que debían de seguir a Jesucristo? Un caso, denme un caso. Cuando Jesús se bautizó, Mateo 4, por favor. Mateo 3. Mateo 3. Y vamos a leer, por favor, de los versículos. Mateo capítulo 3, versículos del 13 hasta el 17. Quien guste leerlos, por favor. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora, porque no es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando Juan ve a Jesús y Jesús le dice que lo bautice, Juan le dice: yo debo de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le dice: déjalo así, Juan, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús tenía que ser bautizado para ejemplo de nosotros. Él no tenía pecado, pero debía de dejar un precedente de que el bautismo en agua es necesario para entrar en Cristo. Así convenía que se cumpliera toda justicia de Dios. Y entonces cuando lo bautiza Juan, sumergiéndolo en el agua, sepultándolo en el agua, sube y van subiendo los dos del río, y luego se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, eso fue una confirmación de que Él era aquel que habían dicho los profetas, Él era aquel que había dicho Moisés. Era una confirmación: este es mi Hijo, ¿sí?, en quien tengo complacencia, en Él yo me complazco. De esa manera Jesús empieza su ministerio, es llevado al desierto, está 40 días y 40 noches en el desierto, tiene hambre, tiene frío, tiene necesidades. Y el diablo le tentaba constantemente, y al último, en los versículos de aquí mismo, del capítulo 4, versículo del 1 al 11, en el versículo 11 se nos dice que él tuvo hambre y vino el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ¿verdad? En el versículo 4, perdón, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Y así. Pero esas tres tentaciones que leemos en Mateo 4, versículo 4 en adelante, esas tres tentaciones es el símbolo de todas las tentaciones que estuvo haciendo Satanás con él en el trayecto de su ayuno, de su preparación. Entonces este es el Hijo amado de Dios, va al desierto y después de ello empieza a recorrer las orillas del mar y empieza a escoger a sus discípulos. Venid a mí, os haré pescadores de hombres, les dijo a los 4 primeros. Después pasó y vio a Leví cobrando los impuestos, le dijo: hey, ven,
sígueme. Y Mateo dejó allí su puesto, dejó su negocio y fue siguiendo a Jesús. Y todo esto es para confirmar quién era Jesús. Desde un principio, los que ya sabían, los que ya estaban esperándolo, inmediatamente le reconocieron. Inmediatamente le reconocieron. Y luego todavía, allá en Mateo 17, ¿cómo dice, por favor? Mateo 17, versículos del 1. Vamos a leer menos versículos, porque si leemos del 1 al 13 son muchos, pero en Mateo 17 está otra confirmación, todavía mejor, porque los apóstoles todavía tenían dudas en cuanto a Moisés, en cuanto a los profetas. 1 al 3. No, espérame. Mateo 17, y vamos a leer, leemos, del 1 al 4, por favor. Después de ese día, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Hasta ahí. Fíjense bien, aquí van a un monte. Este monte es el que en la actualidad, para muchos comentaristas, este monte a donde va Jesús con sus discípulos, que ¿cuántos discípulos eran los que iban con él? 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estuvieron en momentos especiales de Jesús que los otros apóstoles no estuvieron. También ellos estuvieron en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y fueron testigos de algunos milagros que los otros no estuvieron presentes, porque Jesucristo escogía a estos 3 apóstoles, tenía una visión hacia estos 3 apóstoles que siempre estaban disponibles. Ahora, aquí el punto es que suben al monte, que los comentaristas dicen que ese monte es el que actualmente se conoce como el monte Tabor, que realmente Tabor significa aparición, transfiguración. Entonces es el monte de la transfiguración. Y entonces, estando allí en el monte, su rostro y su ser, todo su cuerpo se transforma, de tal manera que sus vestidos eran tan blancos que brillaban como el sol, o más resplandecientes que el sol. Dice otro evangelista que un lavador, lavándolo muchas veces, nunca puede lograr esa blancura. Y entonces, estando ahí, se le aparece Moisés y Elías. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Moisés y Elías? Bueno, Moisés era el legislador de la ley, era el máximo representante de la ley ante los judíos. Y Elías era el representante de todos los profetas, amados. Así de que lo que se está presentando ahí en el monte ante Jesús, acompañando a Jesús, es Moisés y los profetas, representados por Elías. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de los apóstoles? Que Pedro toma la voz y dice, bueno, es que estemos aquí, hagamos 3 tabernáculos. Esto quiere decir enramadas, o quiere decir altares en este sentido. Hagamos 3 altares, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Entendemos eso, amados? ¿Cuál era la actitud de los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles todavía? Todavía estaban pensando en la era mosaica, todavía estaban pensando en los profetas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 5, alguien más, por favor.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Una pregunta. ¿Tenía Dios que decirle a los apóstoles, no a Moisés, no a Elías, sino a él? ¿Tenía que decirles eso Dios? ¿O solamente con el hecho de decirles a él oíd era suficiente? Era suficiente. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, ya no Moisés, ya no Elías, sino ahora mi Hijo. Ellos, como representantes posteriormente de Jesucristo, porque eso fue lo que fueron los apóstoles, representantes de Cristo, ¿verdad? Enviados directamente por Cristo, mensajeros directamente por Cristo. Estos hombres, después de que Él se fuera, ellos tenían que testificar de estas cosas, y lo hicieron. El apóstol Pedro habla de esta aparición, Juan habla de esta aparición posteriormente. Pero aquí lo importante es que ellos tenían que aprender, amados hermanos, y eso es una lección para nosotros, porque si nosotros todavía estamos pensando en que hay leyes de Moisés que rigen ahora a nosotros, entonces estamos pensando hacer un altar para Moisés y uno para Jesús. Si pensamos que las leyes de los profetas todavía rigen para nosotros, entonces estamos pensando hacer un altar para los profetas, para Moisés y para el Señor Jesús. Pero el Señor, nuestro Dios, el Padre de Jesucristo, dice, a él oíd. Entonces, lo que aprendemos que se hizo en la ley de Moisés, que se hizo en la ley patriarcal, fue porque Cristo lo enseñó. No sé si me explico. No porque Moisés lo enseñó, sino porque Cristo lo enseñó. Si nosotros hiciéramos las cosas porque Moisés lo enseñó, entonces tendríamos que guardar el sábado. Tendríamos que ofrecer sacrificios porque Moisés lo enseñó. Tendríamos que tener un coro que se encargara de los cantos de la iglesia, porque Moisés lo enseñó, la ley de Moisés lo enseñó. Tendríamos que ser descendientes de Coré para hacer coros y endulzar el oído de la iglesia. Pero la ley cambió, amados. Pierre hace días leyó allá en Juan capítulo 4, versículo 24, donde Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque esos adoradores son los que busca a Dios. Entonces hay muchos versículos que nos demuestran que Jesús es a quien debemos de seguir para no ir a mezclar unas cosas de Moisés y otras de... ¿Por qué la mayoría de la iglesia está pidiendo el diezmo? ¿Por qué? Sí. Ellos dicen ser cristianos, ellos dicen seguir a Cristo, pero están pidiendo el diezmo. La pregunta es, ¿en cuál ley se mandó ofrecer el diezmo? En la ley de Moisés. ¿Y sabe por qué piden el diezmo? No lo piden por seguir a Moisés, porque ni siquiera lo hacen como se hizo en el Antiguo Testamento. Ellos piden el diezmo porque si una persona gana $1,000 a la semana, ellos saben que el pastor se va a engrosar $100 de esa persona en su bolsa cada vez que reciba este hombre un cheque. Y hay muchas iglesias ahorita, las llamadas mega iglesias, que están pidiéndole hasta que lleve la forma de la declaración de impuestos para saber cuánto gana y saber cuánto tiene que aportar cada año y estar aportando cada vez que se reúne. Están pensando en esto nada más. El diezmo, amados hermanos, se pide porque están pensando en esto nada más. Si nosotros sabemos que la ley de Cristo fue cambiada, que la ley de Moisés fue cambiada por la ley de Cristo, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mantener finanzas en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mantener finanzas en la iglesia, para ayudar a los necesitados entre los hermanos? ¿Qué tenemos que hacer?
ofrendar. Primero a los Corintios 16, 1 y 2, por favor. Esa es la ley de Cristo. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada también. Primero a los Corintios 16, 1 y 2, por favor. Sí, ¿sí encuentras las citas o tienes dificultad? No. Ok. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese, en estos pasajes son tan citados por la iglesia del Señor, porque es un mandamiento que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corinto. ¿Y a cuáles iglesias le había dado este mandamiento también? A las iglesias de Galacia. Muchas veces nosotros decimos la iglesia de Galacia cuando vamos a leer allá en la carta a los Gálatas, pero no era la iglesia de Galacia, eran las iglesias de Galacia. Había varias iglesias y Galacia era una región. Era una región, no era una ciudad, era una región. Entonces Pablo mandó esto, que estamos leyendo aquí en Corintios 16, 1 y 2. Pablo lo había mandado a las iglesias de Galacia. ¿Cuál es el mandamiento? Dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuándo debe de ser la colecta para los santos? ¿Cuándo debe ser la ofrenda para los santos? Cada primer día de la semana. ¿Cuánto debe de ofrendar? ¿El diezmo? Conforme Dios le haya prosperado. Y fíjese, esto es muy importante que lo aclaremos. La ofrenda del cristiano puede ser aún más que el diezmo. Puede ser aún más que el diezmo. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda a los Corintios capítulo, ¿qué sería? 9. Segunda a los Corintios capítulo 9. Y versículo 6 y 7, por favor. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿verdad? El que siembra escasamente, escasamente segará. Entendemos este dicho del Señor por medio de Pablo, que si uno va y tira una semilla en un campo gigantesco, pues nada más va a recibir fruto de esa semilla. Pero si uno va y siembra varias semillas en ese campo, pues va a recibir fruto de varias semillas. En la cuestión de las finanzas de la iglesia, si nosotros ofrendamos de una manera mezquina, de una manera como si estuviera, fíjese que mucho hermano en Cristo ofrenda como si le estuviera dando limosna, como nos traemos el pensamiento del catolicismo y echen la limosna. Y entonces pensamos la limosna, nos metemos la mano y si encontramos monedas las echamos, pero si tocamos billetes no los echamos. ¿Verdad? Es cierto que aquella viuda pobre echó solamente 2 monedas, pero era todo lo que ella tenía. O sea, fue rica en ofrendar. Ella sembró generosamente, porque era todo lo que ella tenía. Si tú sembras poco, recibirá un chingo. Poco, es así. Hay una bendición cuando tú sembras abundantemente. Sí. Entonces, el que siembra escasamente, escasamente va a recoger. El que siembra ricamente, ricamente va a recoger. O sea, el que siembra generosamente, generosamente va a recoger. Esto no es para que usted le eche mucho dinero y para que piense que los líderes se van a engrosar
las bolsas con su dinero. Lo que nosotros ofrendamos es para sostener el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, ayudar a aquellos que están en necesidad. Si hay viudas que no tengan quien les ayude, debe de ser puesta en una lista para estar recibiendo un sostenimiento. ¿Sí? Entonces, hay gastos que se tienen que sufragar. ¿Quién los va a sufragar? Entre todos los santos, ¿verdad? Entonces, pero el asunto de la ofrenda ya no es un diezmo, ya no es que usted tiene que hacer un sobre y echar tanta cantidad de dinero, sino que usted va a ofrendar de acuerdo a cómo dice ahí, como propuso, ¿dónde? En su corazón. Usted recibe un salario, usted dice, tanto es para el Señor, tanto es para mí. El asunto de la ofrenda, amados hermanos, no es en decir qué es lo que le voy a dar al Señor, sino es en decir qué tanto de lo que el Señor puso en mis manos le voy a regresar. El padre de familia tiene que considerar los gastos de la casa, tiene que considerar los biles, tiene que considerar todo, el mantenimiento de la familia, porque también es mandamiento de Dios. Y entonces hacer un compromiso con Dios de ofrendar tanto de su salario. Entonces cada uno ofrende, y luego si hay aumento de salario, pues lógicamente hay aumento en la ofrenda. Cada uno ofrende conforme Dios le haya prosperado. Y esa es la ley de Cristo, se fija, muy diferente. Diferente en cuanto a la forma de hacer las cosas. Y así estamos en los cantos también. En el Antiguo Testamento mandó el Señor que se usaran ciertos instrumentos mecánicos para cantarle a Dios. En la iglesia, en la ley de Cristo, no se manda a los seguidores de Cristo a que usen instrumentos mecánicos en la adoración a Dios. Fíjese, no se prohíbe el uso de instrumentos mecánicos. Simple y sencillamente no se usan en la adoración a Dios. Porque mucha gente dice, entonces, ¿qué vamos a hacer con los instrumentos mecánicos? ¿Los vamos a destruir, a quemar o qué? No, es que los instrumentos mecánicos no es el problema es introducirlos haciendo un mandamiento que Dios no hizo. Y luego todavía caen en la trampa los que tienen el espíritu del error de decir que el Espíritu Santo les revela cómo tocar la guitarra o cómo tocar la batería, cuando pues es una vil engaño, es una vil mentira, porque los instrumentos mecánicos nunca estuvieron presentes en la iglesia del Señor. Nunca estuvieron presentes. Ahora el Señor dice cómo cantemos. ¿Se acuerda ahorita el ejemplo que ponía del monte de la transfiguración? Cuando dice el Señor Dios, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios no tenía que decir, no oigan a Moisés, no oigan a Elías. Dios no tenía que decir eso. Entonces Dios, en cuanto a los cantos, nos dice cómo le cantemos. No nos tiene que decir, no vayan a usar instrumentos mecánicos, no vayan a usar la lira, la zampoña, no vayan a usar batería, no vayan a usar órganos. Él no tiene que decirnos eso. Si nos dice cómo lo hagamos, entonces no tiene que decir, no lo vas a hacer de esta manera. Preguntas o comentarios, por favor. Necesito saber si algún discípulo no fue bautizado. ¿Perdón? ¿Quién te bautizó los discípulos? O sea, ¿tú quieres saber quién bautizó a los discípulos? Sí. Pues no nos dan detalles, no nos da detalles la palabra de Dios, pero lo más seguro es que se bautizaron entre ellos. Uh-huh. ¿Desde cuando empezó o nació la ceremonia de bautizar? ¿Mande? ¿Desde cuándo empezó esta ceremonia? Pero mira, Pierre, necesita ser más específico, porque el bautismo de los apóstoles fue por Juan, el Bautista, 1. 2. Mientras anduvo Jesucristo con ellos bautizaban a otros, pero con el mismo bautismo de Juan el Bautista. 3. Cuando Cristo murió, cuando resucitó, cuando se fue al cielo, los apóstoles, estando en Jerusalén, recibieron el advenimiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí ellos empiezan a predicar la ley de Cristo y predican ahora un bautismo diferente. O sea, era igual al de Juan el Bautista, pero en un nombre diferente. Porque ahora el bautismo decía, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados y
en el nombre de Cristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces fue a partir del día de Pentecostés, después de que Cristo subió al cielo, el día de Pentecostés del primer siglo, fue cuando se bautizó por primera vez en el nombre de Cristo. No es un problema ahí. Y por ejemplo, cuando fue Jesucristo o los discípulos se bautizó alguien en el río, y ahora hay mucha asamblea o iglesia que bautizará los miembros dentro del templo. No es un problema. Claro que no, porque si el Señor Jesucristo fue bautizado en el río, bueno, primeramente el bautismo que recibió el Señor Jesucristo era el bautismo de Juan, ¿sí? Segundo, el mandamiento para el bautismo es ser sepultados en agua. El mandamiento no es ir al río, sino que ser sepultados en agua. ¿Dónde hay agua? En el río. ¿Dónde había agua en el tiempo de Cristo? En los lagos. ¿Dónde había agua? En estanques, como el estanque de Siloé. Sí, o sea, donde haya suficiente agua para ser bautizados. El mandamiento es ser sepultados en agua. Ese es el mandamiento. Por eso la iglesia lucha por tener su propio bautisterio. ¿Sí me explico? Porque si tú deseas bautizarte para perdón de tus pecados en el nombre de Cristo, tienes la facilidad de bautizarte en tu casa, en la iglesia, en donde sea, nomás que haya suficiente agua para sepultarte. ¿Sí? O sea, el río no es mandamiento. Nada más el agua, suficiente agua. Y entonces... La última pregunta mía, no me recuerdo el versículo, pero es en el libro 1 Corintios o 2. Hay un versículo que dice, alguien que predica la palabra de Dios debe vivir con la palabra de Dios. Debe vivir con... Por. Sí. Yo quiero saber sobre la ofrenda. Yeah. Por ejemplo, el predicador, si él no necesita trabajar porque si se puso a cargar ese peso para predicar la palabra de Dios a la iglesia, y la ofrenda, él debe coger ese dinero para cuidar a su familia, hacer todas las cosas. Bueno, si tu pregunta es si el predicador debe recibir salario, si es un predicador dedicado a la obra, debe de recibir salario. Acuérdate lo que dije, la ofrenda es para llevar a cabo la obra. A los tigres que le dan eso, para que no trabajen. Y entonces la realización de la obra estriba en predicar el evangelio. Ahora, el mandamiento de predicar el evangelio deben de serlo todos los miembros, pero el que más se dedica a ello es el que va a estar recibiendo, o el que tenga el puesto de predicador. El que tenga puesto de predicador es el que más se va a dedicar a ello. Eso no quiere decir que yo voy a hacer tu trabajo, o que voy a hacer el trabajo de Octavio, o de alguna hermana. No, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a alguien del evangelio. Pero para dar seguimiento y para tener mejor resultado debe de haber un hermano dedicado a la enseñanza y a la predicación. Entonces, si la iglesia cree necesario, invita a uno de los hermanos para que sea ese trabajador y le da salario. ¿Sí? Es correcto dar salario al predicador. Es correcto. No hay de qué. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? El que predique el evangelio, que viva del evangelio. Porque no vas a poner bozal al buey que trilla. Bueno, terminamos, ¿verdad? Traía otros versículos a consideración, pero creo que es suficiente para entender de que estamos bajo la era del Señor Jesucristo, estamos bajo la era de la redención, y nuestra responsabilidad es fijarnos qué dice Dios o qué dice Cristo acerca de tal o cual tema, y no ir a buscar en el Antiguo Testamento para seguir lo que diga el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo vamos a desechar porque es para nuestra enseñanza, pero la ley, amados, la ley es de Cristo.
Dice Juan que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo es dada. Entonces tenemos una ley de Moisés y tenemos una ley de la gracia. Nosotros estamos bajo la ley de la gracia. Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a concluir con una oración. Y si hay preguntas o comentarios acerca de esto, con toda confianza, podemos seguir hablando de ello después de que terminemos.